Saludos nutrinautas, sean bienvenidos a este su podcast de nutrición, un espacio donde hablamos del cuerpo humano, de la salud y de la ciencia detrás de lo que comemos, sin mitos y con evidencia. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Aquí abordamos la nutrición desde una mirada integral, clara y sobre todo fundamentada. Yo soy Montserrat González Cuevas y el día de hoy vamos a hablar de dos hormonas clave que influyen profundamente en el hambre, la saciedad y el peso corporal. Hablemos de la leptina y la grelina. Cuando se habla de control de peso, muchas veces el discurso se reduce a come menos y muévete más. Pero la realidad fisiológica es muchísimo más compleja. Nuestro cuerpo no solo funciona con calorías, funciona con señales hormonales. Y entre esas señales, la leptina y la grelina tienen un papel central. Entender cómo funcionan nos ayudan a dejar de culpar únicamente a la fuerza de voluntad y empezar a comprender por qué, en algunos casos, el hambre parece no apagarse o la saciedad no llega cuando debería. Y bueno, nutrinautas, comencemos con la leptina. La leptina es una hormona producida principalmente por el tejido adiposo, es decir, por nuestras células de grasa. Durante muchos años se pensó que la grasa era solo un almacén pasivo de energía, pero el día de hoy sabemos que es un órgano endocrino activo que produce múltiples sustancias y la leptina es una de las más importantes. Su función principal es informar al cerebro, específicamente al hipotálamo, cuánta energía tiene almacenada el cuerpo. Es decir, la leptina nos dice, ya estamos satisfechos. En condiciones normales, cuando una persona tiene suficiente energía almacenada, los niveles de leptina aumentan y envían una señal al cerebro que dice, en términos sencillos, hay suficiente energía, puedes reducir el hambre y aumentar el gasto. Por el contrario, cuando las reservas energéticas disminuyen, como en un ayuno prolongado o en una dieta muy restrictiva, los niveles de leptina bajan y el cerebro lo interpreta como una amenaza, a lo cual responde aumentando el apetito y reduciendo el gasto energético. Este mecanismo tiene un sentido evolutivo muy claro, protegernos de la inanición. El problema aparece cuando este sistema deja de funcionar correctamente. En muchas personas con obesidad, los niveles de leptina son altos, no bajos. Es decir, hay suficiente o incluso un exceso de grasa corporal produciendo leptina, pero el cerebro no responde adecuadamente a esa señal. A esto se le conoce como resistencia a la leptina. En lugar de que el cerebro escuche el mensaje de saciedad, se vuelve insensible y el hambre persiste a pesar de que las reservas energéticas son abundantes. La resistencia a la leptina está asociada con inflamación crónica de bajo grado, con dietas altas en ultraprocesados, con falta de sueño y con sedentarismo. Es decir, no es un problema aislado de una hormona, sino es un reflejo de un entorno metabólico alterado. Por eso, simplemente decirle a alguien, come menos, sin atender estos factores, suele ser ineficaz y en muchos casos frustrante. Pero ahora, pasemos a la grelina, conocida popularmente como la hormona del hambre. La grelina se produce principalmente en el estómago y en menor medida en el intestino y el páncreas. Su función es casi opuesta a la de la leptina. La grelina aumenta antes de las comidas, estimulando el apetito, y disminuye después de comer. Es una señal anticipatoria que prepara al cuerpo para la ingesta de alimentos. En pocas palabras, es la que dice, tengo hambre. La grelina no solo influye en el hambre, también participa en la regulación del metabolismo, en la secreción de hormona de crecimiento y en procesos relacionados con la recompensa y el placer asociados a la comida. Esto explica por qué, cuando tenemos niveles elevados de grelina, no solo sentimos hambre física, sino también una mayor atracción hacia alimentos densos en energía, especialmente ricos en azúcares y grasas. Un dato interesante es que la grelina aumenta de forma significativa cuando dormimos poco. Estudios han demostrado que la privación de sueño eleva la grelina y reduce la leptina, creando un escenario perfecto para aumentar el apetito y disminuir la saciedad.
Esto nos muestra cómo el sueño, el estrés y la alimentación están profundamente interconectadas a nivel hormonal. Otro punto importante es que tras una pérdida de peso significativa, los niveles de grelina tienden a aumentar y los de leptina a disminuir, incluso meses después. Esto significa que el cuerpo defiende el peso perdido, incrementando el hambre y reduciendo el gasto energético. Y no es que la persona falle, es que su fisiología está intentando regresar a un punto que consideraba seguro. Este fenómeno explica en gran parte por qué mantener la pérdida de peso es tan difícil y por qué los enfoques exclusivamente restrictivos suelen fracasar a largo plazo. Ahora bien, entender la leptina y la grelina también nos ayudan a desmontar mitos. Por ejemplo, no existe un suplemento milagroso que arregle estas hormonas. Su regulación depende de patrones sostenidos de hábitos. Por ejemplo, una alimentación suficiente en energía y nutrientes, una adecuada calidad de sueño, manejo del estrés y actividad física regular. Dietas extremadamente bajas en calorías podrían alterar aún más este equilibrio hormonal, incrementando la grelina y disminuyendo la leptina, lo que perpetúa el ciclo del hambre y restricción. Desde la nutrición hay estrategias respaldadas por evidencia que pueden ayudar a mejorar la señalización de estas hormonas. Consumir suficiente proteína, por ejemplo, se ha asociado con mayor saciedad y con una mejor regulación del apetito. La fibra dietética, presente en frutas, verduras, leguminosas y cereales integrales, también juegan un papel clave al retrasar el vaciamiento gástrico y modular la respuesta hormonal posterior a las comidas. El ejercicio físico, especialmente el entrenamiento de fuerza, ha mostrado mejorar la sensibilidad a la leptina y contribuir a un mejor control del apetito a largo plazo. No porque queme calorías, sino porque mejora el entorno metabólico y reduce la inflamación. De nuevo, el enfoque no es puntual, sino regulador. También es fundamental hablar del estrés. El estrés crónico eleva el cortisol y este puede interferir con la señalización de leptina y grelina. En contextos de estrés constante, el cuerpo tiende a priorizar la ingesta de energía rápida y a desregular las señales de hambre y saciedad. Por eso, hablar de control de peso sin hablar de salud mental y emocional es quedarse a medias. En resumen, la leptina y la grelina son mucho más que la hormona de la saciedad y la hormona del hambre. Son mensajeras clave de un sistema complejo que busca mantenernos con vida, no cumplir estándares estéticos. Cuando este sistema se altera, no es por falta de disciplina, sino por una interacción de factores biológicos, ambientales y conductuales. Comprender esto nos permite tener una mirada más empática y más científica hacia el cuerpo, nos invita a dejar atrás soluciones rápidas y apostar por intervenciones integrales, sostenibles y acompañadas por profesionales de la salud, porque regular el apetito no es una batalla contra el cuerpo, es un trabajo en conjunto con él. Y bueno, nutrinautas, hasta aquí vamos cerrando con el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido de la fisiología del hambre y la saciedad. Gracias también a Producciones Argos por hacer posible este proyecto. Yo soy Montserrat González Cuevas y esto fue Nutrinautas, explorando la nutrición. Nos escuchamos en el próximo episodio.